vamos a tener un impacto a nivel de medicación en las transiciones entre S1 y 3 euros. Si unimos muchas cepas de virus, gran diversidad de cepas de virus, gran número de animales que se están recambiando cada poco tiempo, un gran número de movimientos de animales y una gran cantidad de animales que están naciendo, por así decirlo, que son susceptibles, que alimentan la infección, el resultado es que tenemos una circulación constante de muchos tipos de virus, constantemente cambiante. La influenza realmente sola prácticamente no la vamos a encontrar nunca, ¿no? Suele estar asociada a secundarios o a otros virus. En Estados Unidos, y hay algunas empresas que la ofrecen, es la generación de vacunas de RNA, de plataformas de vacunas de RNA a la carta. Dígame usted qué cepa tiene en su granja y vamos a prepararle una vacuna de RNA específica. Hola a todos, bienvenidos a Porcicast. Hoy voy a ser vuestra anfitriona. Soy Sara Crespo, soy originaria de Soria y soy veterinaria, doctora en reproducción. Hoy en Porcicast vamos a tener un nuevo tema que es la influenza porcina en España y creo que el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros nos va a poder explicar muchísimo sobre esta enfermedad. Bueno, la sorpresa es, tenemos a Enric Mateu, creo que casi todos lo conocéis, pero por favor, Enric, ¿te podrías presentar para todos nuestros oyentes? Sí, claro que sí. Yo soy veterinario, me gradué ya hace muchísimos años, demasiados, y soy profesor en la facultad, soy profesor de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de Barcelona y básicamente durante los últimos 30 años mi actividad ha estado centrada en las enfermedades del porcino, fundamentalmente las enfermedades víricas. Vamos, pues como decía que nos vas a hacer una masterclass, lo tengo clarísimo, de todo el tema de la influenza. Pues bueno, empezando un poquito, Enric, sobre el contexto actual de la influenza porcina en España, ¿nos podrías decir la situación actual en la que nos encontramos en tema de circulación de cepas, detección en granjas, vigilancia sanitaria y cómo influye todo esto en nuestro sistema productivo? Sí, mira, lo primero que hay que decir es que la situación, yo creo que si lo miramos con un poco de retrospectiva, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Seguro que todos cuando estudiábamos nos decían que la influenza aparecía en las granjas típicamente como un brote en donde se ponían muchos animales enfermos con fiebre, se recuperaban relativamente rápido y era como una explosión de enfermedad respiratoria, muy parecido a lo que sucede en las poblaciones humanas. Hoy en día esa imagen o esa forma de presentación que llamamos epidémica sigue existiendo, seguimos teniendo brotes de gripe en las granjas, eso es cierto, esto es así, pero básicamente lo que tenemos son situaciones endémicas, granjas en donde la infección se ha establecido de forma permanente y recurrentemente, lote tras lote, tenemos enfermedad, normalmente en las transiciones a partir de las 5 o 6 semanas de vida, pero en muchas ocasiones también desde las maternidades. ¿Y esto por qué es así? Y como vamos a ver a continuación, si tengo unos minutos para explicarlo, vamos a ver que va a depender mucho no solo de cómo producimos ahora en comparación a cómo producíamos hace unos años, sino también tiene que ver bastante con el recambio continuo de cepas que estamos teniendo. Entonces, yendo por puntos y casi empezaría por el final sobre la producción y cómo influye la producción y cómo la influencia influye sobre la producción que tenemos. Si echamos la vista atrás unos cuantos años, en los últimos 20-25 años se ha producido un gran cambio en la producción porcina española. En primer lugar, hemos crecido mucho, creo que esto es evidente, el crecimiento del sector porcino en España creo que ha sido muy notorio y es muy remarcable lo bien que se ha hecho en este sentido, el crecimiento de las granjas, pero ha traído aparejadas también otras formas de producir. Las típicas granjas de ciclo cerrado en donde estaban todas las fases de producción han ido desapareciendo, tenemos cada vez más granjas en sitios 1 o 1-2 en donde tenemos tasas de reposición muy altas y esas tasas de reposición han venido favorecidas también por todo el tema de las cerdas hiperprolíficas y las tasas de mortalidad en cerdas hiperprolíficas. Todo esto ha generado una situación en la cual tenemos mucha población de cerdas jóvenes con menor inmunidad, menor transferencia de inmunidad específica. Tenemos un gran movimiento de animales, necesitamos para que el sistema funcione, necesitamos estar moviendo continuamente animales a lo largo de todo el país. Y en tercer lugar, tenemos muchos más lechones por camada, con lo cual en cada camada generamos muchos más animales susceptibles. Y a esto le vamos a añadir 2 o 3 elementos ligados al virus que van a ser muy importantes. Clásicamente decíamos
Hay 3 subtipos de virus en el porcino, H1N1, H3N2 y H1N2, que son el resultado de la reorganización entre H1N1 y H3N2. Esto sigue siendo cierto, pero esta imagen que teníamos tan simple, por decirlo de algún modo, en la realidad es mucho más complicada, porque tenemos H1N1 que son de origen pandémico, de la última pandemia de 2009, tenemos H1N1 que son de origen aviario, tenemos H1N1 que entran de origen humano, de las cepas estacionales de gripe humana, tenemos H3N2 que vienen de las gripes antiguas, tenemos H3N2 de las cepas más actuales que circulan entre las personas, y luego tenemos un montón de virus que son fruto de la reorganización entre estas diferentes cepas. Resultado, si unimos muchas cepas de virus, gran diversidad de cepas de virus, gran número de animales que se están recambiando cada poco tiempo, un gran número de movimientos de animales y una gran cantidad de animales que están naciendo, por así decirlo, que son susceptibles, que alimentan la infección, el resultado es que tenemos una circulación constante de muchos tipos de virus, constantemente cambiante, porque a medida que la población se va convirtiendo en inmune, van apareciendo nuevos tipos que son los que pueden progresar dentro de esa población inmune, y al final tenemos una imagen que no es tan distinta de lo que sucede en las poblaciones humanas. Cada poco tiempo aparece una nueva variante que gana predominio, se establece en la población y acaba desapareciendo, acaba reduciendo su incidencia a medida que las poblaciones se van inmunizando. Y por tanto yo creo que eso tenemos una situación que no es particular de España, está pasando lo mismo en Holanda o en Dinamarca o en Alemania, no es que tengamos ninguna particularidad especial ni que hagamos cosas que otros no hacen, pero que dada la dimensión que tiene nuestro sector, eso amplifica todas estas circunstancias. Entonces yo creo que desde ese punto de vista que te estoy diciendo, el contexto actual se podría resumir como ese: gran diversidad de cepas circulantes, sistema de producción que favorece esas situaciones endémicas, y probablemente desde ese punto de vista el impacto en la producción es quizá el peor escenario que podríamos tener, en el sentido de que hay muchas granjas infectadas con una infección muy insidiosa en lugar de esos brotes que podían ser graves pero eran puntuales en el tiempo y no tenían un impacto más allá de ese momento. Ceba es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta. Con esto me has hecho recordar ahora mismo todas mis granjas al mismo tiempo, mis sistemas productivos, los problemas que estamos teniendo en relación con influenza, que siempre está, es como bien has descrito, siempre tenemos ciertos problemas. Yo no he visto influenza de forma epidémica, la verdad es que siempre que lo hemos visto ha sido de forma endémica junto con otros virus, pero sí que es verdad que en mi corto periodo que llevo en producción se está viendo cómo la influenza, que pensábamos que no nos estaba dando tanta guerra, siempre está presente cuando tenemos mucha más mortalidad o problemas en las granjas. Entonces, Enrique, ¿cómo podrías decir cómo se infectan las granjas y qué consecuencias productivas y económicas puede generar un brote de influenza cuando se encuentra asociado a estos virus como son el virus PIRS, que siempre suele estar por las explotaciones, o por ejemplo Mycoplasma? Mira, esta es una pregunta que es muy relevante porque, para ser sinceros, tenemos una idea general de cómo se infectan los animales, pero no tenemos los datos específicos para decir cada una de las vías cómo contribuye. Tenemos muy claro que el movimiento de animales infectados subclínicamente es una vía importante de transmisión. Este es un hecho que resulta muy interesante. Cuando tú vas a cualquier granja y empiezas a muestrear para influenza, una granja cualquiera de España, ni muy buena ni muy mala, en el promedio, una granja con una sanidad normal, te encuentras que en la mayoría de ellas tienes un porcentaje de lechones positivos siempre. A veces, si te vas, depende de las granjas, si te vas a la transición va a ser más alto, si te vas al engorde va a ser más pequeño. A veces puedes encontrar cerdas que también son positivas y tienes mucho virus en el ambiente. Y esto ya te da un poco el primer cuadro. Vamos a tener unas transmisiones que van a ser por la introducción de estos animales subclínicos, muchas veces cerdas de reposición que entran, se compran y entran y durante la cuarentena no se las analiza, porque no presentan ningún signo clínico. Simplemente no es que no se quieran mirar lo que está sucediendo, sino que simplemente no está dentro del plan el análisis de gripe y no muestra ningún signo clínico. Y en segundo lugar, vas a tener otra vía de transmisión que va a ser a través de vómitos. Y eso, por ejemplo, en el caso de las personas, seguro que la habéis escuchado muchas veces, esa frase de que lavarse las manos es una de las cosas que más contribuye a evitar la transmisión de la gripe.
Bueno, en el caso de los cerdos, lavar todos los cerdos cada día es una cosa que no parece realizable, pero también esos fómites, los propios animales no infectados, sino simplemente contaminados en su superficie, eso, por ejemplo, a nivel de las tetas de la cerda parece que es una vía importante de transmisión a los lechones, puede ser importante. Y luego vamos a tener otra vía que es mucho menos, digamos, evidente, pero que también es real, que es la introducción humana. Curiosamente, aunque muchas veces o casi siempre hablamos del cerdo, y luego podemos abordar este tema, como un agente de transmisión de la infección hacia las personas o generador de pandemias, como ha sido en alguna ocasión, la realidad es que en muchas ocasiones los cerdos se infectan de las personas y en este momento están sucediendo dos cosas que son muy curiosas. Una primera es que el virus pandémico de 2009, que se había originado en cerdos, pasó a las personas y de las personas ha vuelto a los cerdos y el que está circulando probablemente es de origen humano en muchas ocasiones. Y dos, que estamos viendo, en el caso de España esto, por ejemplo, es particularmente cierto, el aumento de cepas H3N2 que son de origen humano. Por tanto, las personas infectadas clínica o subclínicamente también tienen un impacto sobre la transmisión. Luego me preguntabas sobre el impacto de esta infección sobre la sanidad, incluso diría sobre la economía de la granja o el impacto económico que tiene la granja. Claro, aquí nos encontramos en un ejemplo de enfermedad complicada como es el complejo respiratorio porcino, porque por definición de lo que es un complejo vamos a tener muchos agentes que van a estar interactuando entre ellos y es difícil atribuir específicamente a cada uno de ellos un impacto concreto. Lo que sí sabemos son algunas cosas o podemos hablar de algunos detalles que son bastante evidentes. Hemos estado realizando algunos trabajos y esto hay que ponerlo en el contexto actual que tenemos con PIRS, que obviamente el PIRS que tenemos en 2025 no es la enfermedad que teníamos en 2015, no tiene nada que ver, es una enfermedad causada por el mismo agente, pero que es un panorama completamente distinto. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en granjas en donde hay coinfección a edades tempranas, 3, 4, 5 semanas, que se produce un patrón que es casi siempre el mismo. Los animales que han llegado a esa transición, se han infectado en la transición y se están coinfectando de gripe en esos momentos, la mortalidad se dispara. Eso es muy evidente. Granjas en donde la gripe ya estaba circulando y podía producir un impacto que más o menos, hemos hecho una encuesta ahora recientemente y la mayoría de veterinarios están fijando el coste de la gripe en esas transiciones entre 1 y 3 euros de medicación como máximo. En ese margen nos estaríamos moviendo básicamente a través de la medicación con mortalidad relativamente pequeña si no tienes otros problemas. En el caso de las granjas coinfectadas por Rosalía, particularmente cuando tienes un flujo de epidémicos importante, las mortalidades se disparan y cuando miras la secuencia de acontecimientos ves que se disparan en aquellos animales que se están infectando de gripe, cosa que tampoco tiene nada de particular, porque obviamente un animal que ya tiene un problema grave en la infección por Rosalía le generas una neumonía todavía más complicada, pues obviamente ese lechón a las 4 semanas o 5 o 6 no tiene capacidad para sobrevivir en eso. Luego tienes otro patrón que es en esas granjas que son libres de PIRS, pero que probablemente están infectadas de micoplasma, aunque también hemos avanzado mucho en eliminar micoplasma de las explotaciones, sigue estando muy presente en muchas de ellas, en donde generamos ese otro tipo de patrones en donde al final uno no sabe muy bien quién está complicando a quién. Normalmente tenemos una infección por micoplasma que está empezando en los finales de transición, principios de engorde, nos lleva a una circulación de influenza y vemos que esos cuadros de tos se agravan y persisten en el tiempo, pero ya es más difícil de decir por la misma naturaleza crónica que tiene la infección por micoplasma, que ya sabemos que nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, ahí yo iría más casi a una interferencia o un problema de tipo diagnóstico a nivel lesional. Cuando vas a hacer necropsias, esas típicas lesiones de neumonía broncointersticial que en fases muy iniciales no sabes si son realmente influenza o si son micoplasma, a menos de que vayas a un diagnóstico. Resumiendo lo que te estaba explicando, básicamente, como te decía, vamos a tener un impacto a nivel de medicación en las transiciones entre ese 1 y 3 euros y la mortalidad va a venir asociada fundamentalmente a infecciones, a coinfecciones con PIRS, particularmente con Rosalía. Ese es un escenario realmente muy malo y en el cual los tratamientos antibióticos obviamente no nos van a ayudar a reducir sustancialmente esa mortalidad. Es decir, que podríamos decir que la influenza realmente sola prácticamente no la vamos a encontrar nunca, ¿no? Suele estar asociada a secundarios o a otros virus. Sí, mira, en los años que llevo en esto, si te digo la verdad, brotes de aquellos que diga realmente un impacto sustancial. Obviamente siempre hay animales enfermos en un brote de gripe, pero un impacto sustancial solo lo he visto en aquellos casos en donde granjas libres con un estatus sanitario muy, muy bueno se han infectado por primera vez.
Entonces sí, realmente ves un auténtico brote con muchas complicaciones bacterianas, pero eso sucede una vez, por así decirlo. En la mayoría de casos lo que tienes es ese de goteo, ¿no? Ese goteo es el grifo que no deja de gotear continuamente, que no parezca que esté causando mucho daño, pero que tienes esa mortalidad residual o ese coste de medicación residual que va haciendo daño persistentemente, aunque relativamente pequeño. Es súper interesante, la verdad es que estar recibiendo esta masterclass por mi parte, estoy muy contenta de poder tener esta conversación contigo, Enric. Y entonces ahí es cuando ahora mismo pienso y me viene a la mente, ¿qué podrías decirme del plan de la vacunación? O sea, ¿qué es lo que hace la vacunación en todo este complejo respiratorio donde participa la influenza? Bueno, aquí no sé si voy a ganar a mí, amigos, con esto. No, es broma. La vacunación juega un rol muy importante, pero al mismo tiempo puede ser muy residual. Y explico por qué. Si uno piensa en lo que os he explicado al principio, en esta variación muy rápida que tenemos de las cepas, raramente la misma variante persiste durante más de 1 año y medio, 2 años en la granja. Obviamente hay todo tipo de situaciones, pero de media el recambio es relativamente rápido. En 2-3 años las variantes predominantes van cambiando. Y pensamos en las vacunas que tenemos en el mercado. En el mercado en este momento, en el mercado español, como vacunas comerciales, tenemos 2. No hace falta decir marcas, todo el mundo conoce cuáles son. Una que está elaborada con cepas, algunas de ellas ya de los años 80 incluso, la H3N2 Gent es de 1984, y una segunda que es un poco más moderna, pero estamos hablando de una vacuna con cepas del año 2000. Claro, obviamente el panel de cepas que nos van a cubrir estas vacunas es relativamente limitado. Para H3N2 todavía puede estar más o menos bien. Para H1N1 va a depender de la correspondencia con la cepa concreta que tú tengas en la granja, pero la cobertura va a ser relativamente pequeña. Y con H1N2 va a depender un poquito, va a ser una situación intermedia, ni tan bueno como H3N2 ni tan malo como H1N1. Luego tenemos otra vacuna de pandémico que a veces al utilizarla en combinación ganas un poquito de amplitud de protección. ¿A dónde nos lleva esto? Que, hombre, si consideramos la diversidad de cepas que tenemos, el porcentaje, digamos, de protección efectiva vacunal que nos dan las vacunas es difícil de establecer si va a ser un 40%, un 50% o un 60%, pero lo que sí que podemos saber es que está por debajo de lo que sería óptimo. ¿Cuáles son las alternativas a eso? Hombre, una alternativa que parecería obvia es la generación de autovacunas, de vacunas autógenas. Y este es un tema que se ha discutido mucho por circunstancias de mi propia actividad. Estoy en la red europea de influenza y es un tema que se ha discutido mucho porque ya sabéis que el tema de las autovacunas víricas hasta hace muy poquito ha sido tabú. Era imposible hacer autovacunas víricas. Técnicamente, legalmente era posible, pero en la práctica era imposible ponerse a eso. Ahora se abre un margen para esas vacunas autógenas. No digo que esas vacunas autógenas sean la solución, digo que es una vía que hay que explorar y que vamos a ver qué posibilidades puede dar. Y otra vía que es muy interesante y que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay algunas empresas que la ofrecen, es la generación de vacunas de RNA, de plataformas de vacunas de RNA a la carta. Dígame usted qué cepa tiene en su granja y vamos a prepararle una vacuna de RNA específica. Luego eso hay que llevarlo a la granja. Esto está bien desde el punto de vista científico, pero eso hay que llevarlo a la granja y en la granja te encuentras con 2 problemas. Un primer problema es, bueno, ¿a quién vacunamos? Obviamente a quién vacunamos, hoy por hoy la diana principal de vacunación siguen siendo las cerdas. Y si quieres iniciar un programa de vacunación, pues tendrás que empezar probablemente con una sábana, con un par de dosis en sábana para que realmente eso tenga algún efecto. Esa vacunación en cerdas vamos a tener dos ventajas o 2 beneficios que nos puede aportar. Uno, reducir la posibilidad de aborto. Bueno, con H3N2 yo diría que eso parece más o menos claro, con H1N1 no lo tengo tan claro porque no tengo datos. La otra es la transferencia calostral. Y ahí se presenta otra circunstancia que es muy delicada y de eso hemos hecho algunas pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando tú en la granja estás vacunando cerdas, lo que te vas a encontrar es que lo que vas a producir es algo que siempre decimos que es muy importante, que es homogeneizar la población. Todas las cerdas van a estar muy homogéneas, van a tener un nivel de inmunidad muy grande y la transferencia calostral va a ser muy buena. Si hacemos un buen encalostramiento en las maternidades, pues eso va a ir muy bien. Pero eso que suena tan bien, luego tiene una segunda parte. Todos los lechones o la mayoría de lechones van a perder la inmunidad calostral más o menos al mismo tiempo. Con lo cual, en un virus que tiene una transmisión tan fácil, los valores de R pueden llegar a 15, un cerdito infectado puede infectar otros 15 en una semana, o sea, eso explota realmente muy rápido.
lo que va a suceder es que todos van a perder sus anticuerpos más o menos al mismo tiempo y la infección, en lugar de ser un goteo, va a ser una explosión en un momento determinado. Y ahí un poco lo que hay que valorar son dos cosas. Una primera, que prefiero que se infecten un poquito antes, pero más paulatinamente, o que se infecten después porque ya son más mayores y no van a tener tanto problema. O segunda, ¿me puedo plantear alguna otra estrategia? Bueno, la verdad es que esa pregunta no tiene respuesta. En este momento no tiene respuesta posible, porque lo ideal sería vacunar al lechón en esta situación. No tenemos vacunas hoy en día, sobre todo estas vacunas que son inactivadas, que podamos aplicarlos a edades tan tempranas sin tener un bloqueo con los anticuerpos maternales. Y ahí está un poco la disyuntiva. Yo en mi experiencia te diría, si la granja tiene problemas en maternidad, y desafortunadamente vemos algunas granjas en donde ya tenemos toses desde primera semana de vida, si la granja tiene problemas en maternidad, la vacunación de los lechones, la vacunación de las cerdas para mí es una opción. Vamos a ver cuál es la cepa circulante, vamos a ver si la cubrimos más o menos con las vacunas que tenemos y si es así vamos a vacunar. Si la circulación está en la transición cuarta, quinta, sexta semana de vida, ya el beneficio que le veo a la vacunación ya no es tan bueno. Esa segunda opción ya no la veo tan clara, por lo que te decía, porque a veces lo que consigues es que en lugar de explotar a las 4 semanas, explote a las 6 pero de golpe, con lo cual el impacto es el mismo al final. Cuando sumas números prácticamente resulta en la misma situación. Lo ideal ahí sería que tuviéramos margen de 4, 5, 6 años para ver si esas vacunas autógenas o esas vacunas de plataformas de RNA llegan realmente al mercado, podemos probarlas y podemos tomar la decisión de si merecen la pena o no merecen la pena. ¿Te cansaste de quedar afuera de las discusiones sobre nutrición en cerdos? ¿Tenés un asesor nutricional, pero te cuesta entender los resultados de sus decisiones? ¿Entendés que la inversión en alimentación representa entre el 60 y el 75% del costo de producción, pero no estás seguro de estar definiendo bien el programa nutricional para cada escenario? Si la respuesta es sí a cualquiera de las preguntas, te invito a formar parte del programa de formación técnica en manejo y nutrición porcina. Un programa desarrollado para profesionales que buscan dar un salto en su carrera, accediendo a los estudios más relevantes, conectando con otros profesionales y participando en sesiones en vivo con referentes del sector. No te quedes afuera. Regístrate ahora en campusporcino.com y asegúrate tu lugar. Hombre, realmente, desde mi punto de vista, algo así tan novedoso que nos pueda servir para controlar, sobre todo las transiciones, que creo que es donde la mayoría tenemos los problemas un poco más graves, como bien lo has descrito, entre las 6 u 8 semanas, es cuando normalmente nos va saltando en las transiciones. Entonces, creo que sería interesante que esto llegara a nivel comercial, por lo menos para saber, o como vamos haciendo en el sector, aprender de lo que nos pueda estar funcionando o no en nuestros sistemas productivos que tenemos. Y bueno, hemos hablado de la vacunación de lo que son los lechones, las cerdas, pero hace un ratito estábamos hablando de que también me has dicho que hay transmisión cruzada entre porcino, aves y obviamente el humano. Desde una perspectiva One Health, ¿qué dirías del tema de la vacunación de las personas? ¿Si es interesante, del personal que tenemos en las granjas? O... Yo te diría que yo me vacuno todos los años. No sé si sirva de ejemplo, pero yo me vacuno todos los años. Aquí hay que tener en consideración diferentes cosas, porque en realidad aquí vamos a tener diferentes elementos que considerar. Desde el punto de vista de las personas, la vacunación sí va a servir básicamente para 2 o 3 cositas. Una primera, obviamente, para reducir tu riesgo de enfermedad grave. Esto está muy bien estudiado. Si tú te vacunas de gripe, el riesgo de acabar en un hospital se reduce significativamente. Obviamente, una persona joven, pues su riesgo es muy pequeño, pero a medida que tenemos edad, pues normalmente pues, puedes ir acumulando problemas, hipertensión, diabetes, obesidad, problemas cardíacos. Todo esto son factores de riesgo que pueden agravar una gripe. Esa sería una primera situación, como de protección personal, por así llamarlo. Luego hay otra situación que es importante, que es la protección, digamos, por así decirlo, de cara al medio ambiente o a la población general. Si tú estás vacunado, en el caso de que te infectes, vas a excretar menos virus, con lo cual va a ser más fácil que no contagies a otra persona. Y otro hecho muy importante, si tú estás vacunado, vas a tener menos posibilidades de infectarte de los cerdos o infectar a los cerdos, con lo cual disminuyes ese flujo de virus entre personas y animales, que eso es importante. Y vamos a tener una tercera situación en la vacunación, que va a ser la inmunidad que tú generas a lo largo del tiempo. No es
por así decirlo, si una vacuna te produce 1 de inmunidad, la siguiente vacuna no produce 1 de inmunidad, sino que eso es sinérgico, tus niveles de inmunidad van a ir aumentando. Esto está muy bien estudiado. En el caso de la gripe es muy interesante porque las vacunaciones repetidas no solo aumentan la cantidad de anticuerpos, sino aumentan su capacidad para neutralizar otras cepas distintas. Entonces, eso también tiene un efecto interesante. Uno de los peores escenarios que se podía producir, hablando desde este concepto One Health, es una situación, y no quiero alarmar a nadie, simplemente estoy explorando posibilidades, ¿no? Uno de los peores escenarios que se podría producir, imaginémonos, es la introducción de un virus de origen aviario H5N1 dentro de una explotación de cerdos y que ese virus fuera capaz de transmitirse a las personas. Obviamente, esa situación, ¿cómo se podría reducir su riesgo? Una primera, por una cosa que creo que todos ya tenemos muy presente, mejorando la bioseguridad de las granjas. Mientras más bioseguridad tenemos, no por la influenza, por el caso de la peste nos lo pone clarísimo en este momento. Si tenemos una buena bioseguridad, hay muchas enfermedades que aunque las tengamos ahí no van a entrar en la granja. En un segundo lugar, con medidas para limitar la difusión de la influenza propia de los cerdos dentro de la granja. Mientras menos animales infectados hayan, menos riesgo de transmisión entre diferentes especies y menos riesgo de transmisión a las personas. Y si tenemos al personal vacunado, eso disminuye la posibilidad de que ese personal se infecte. En el caso de H5N1 se ha demostrado que la vacuna estacional da cierto nivel de protección frente a H5N1 y disminuimos también la posibilidad de que el virus de los animales se acabe adaptando a las personas. Entonces yo creo que el mensaje es muy claro, por tu protección, por la protección del medio ambiente y para reducir los riesgos de una pandemia, vacúnate. Y luego, pues obviamente habrá gente que no se podrá vacunar por circunstancias X, pues obviamente es muy respetable y eso puede ser así, pero la vacunación de las personas es muy importante. Y añadiría otra, las empresas también tienen que ser muy conscientes, en general, de que un trabajador que está enfermo con signos de gripe no debería ir a trabajar a la granja. Y si quieres ya simplemente desde un punto de vista egoísta, porque si él está enfermo pueden enfermar los cerdos y eso me va a costar dinero. Ya si lo quieres mirar así, míralo desde ese punto de vista. Yo creo que ahí tenemos que hacer una particular labor y tengo que decir, si puedo romper una lanza a favor de la profesión veterinaria, que comparados con los médicos nos vacunamos mucho. Los médicos tienen las tasas de vacunación de gripe en población adulta más bajas de España. Los veterinarios no andamos tan mal a ese respecto. No, sí que es cierto que, bueno, yo llevo vacunándome muchos años y creo que desde que me dedico al sector y la mayoría de los veterinarios del grupo se vacunan. Lo primero por dar concienciación a nuestros propios trabajadores y sobre todo pues por el conocimiento que tenemos, un poco lo que has explicado, ¿no? Ir poniendo puertas al virus, cerrándole, digamos, las puertas al virus para poder cortar lo máximo la transmisión a nivel de granjas y eso lo tenemos bastante claro. Creo que sí que hay concienciación veterinaria sobre ello y la verdad es que los trabajadores, sobre todo estas nuevas generaciones que nos van entrando, sí que se van animando o se van vacunando porque las tasas de vacunación en los últimos años de los trabajadores nos han llegado a subir casi a un 70%. Y son por elección propia, es decir, ellos mismos son los que han decidido, gente joven, gente mayor, un poco de todo. Creo que ahí se está haciendo una buena labor. Sí, dentro de las profesiones sanitarias somos de los que lo mejor lo hacemos, ¿eh? Está bien, no lo sabía, pero está bien saberlo. Y bueno, pues como última pregunta, Henry, desde tu amplia experiencia, ¿qué dirías que son las principales lecciones aprendidas o que considerarías para el control de influenza en las granjas? Sí, yo creo que si podemos poner así como unas conclusiones, ¿no? O como unas ideas básicas, yo creo que la primera que debemos tener presentes es que necesitamos monitorizar. Es importante la monitorización. Se puede discutir si hay que hacerla más a menudo, con menos frecuencia, si hay que hacerla en muchas granjas, en solo una muestra de granjas, en las que tienen problemas, en las que no, pero la monitorización es importante, saber lo que tenemos, saber dónde está circulando y tener, muy importante, y esto creo que sí es un déficit que todavía tenemos, tener una valoración económica real del coste de la enfermedad, que es muy difícil. Las valoraciones económicas de coste de enfermedad son muy complicadas, pero esto es una necesidad que sí tenemos. La segunda es esto último de lo que estábamos hablando, esa necesidad de concienciación del riesgo que esto significa. Sin necesidad de ser agoreros, fijémonos lo que ha pasado en Estados Unidos con las vacas. Afortunadamente se han infectado las vacas de H5N1 y parece que no son buenas transmisoras, pero si fueran buenas transmisoras
tendríamos dos problemas enormes, uno de salud pública enorme y otro segundo de sostenibilidad del sector, en este caso bovino, terrible. Entonces, digamos, debemos aprender en las espaldas de otro, lo que les ha sucedido a otros, debemos aprender en eso. Y en tercer lugar, yo creo que también aquí tenemos una parte de responsabilidad o de contribución de la administración, y lo que voy a decir quizá no es muy políticamente correcto, pero creo que la administración tiene que hacer también cosas para ayudar, no solo para regular y sancionar, que es parte de las funciones de la administración, por supuesto hay que cumplir las leyes y hay que hacer un ordenamiento jurídico, pero también tenemos que dar soporte, y una cosa que estaría muy bien que dieran soporte en todas estas campañas de vacunación, en todas estas campañas de monitorización, que hubiera una ayuda a la concienciación, una ayuda a los gastos que eso representa, y se puede hablar de las maneras cómo hacerlo y de cuáles son las formas más adecuadas, pero creo que las administraciones también tienen que estar en esa parte formativa, educativa, y no solo en la parte reguladora y sancionadora, que desgraciadamente a veces pues es la que más vemos y no vemos la otra parte que también es necesaria. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Al final, desde las asociaciones de veterinarios de las diferentes regiones sí que se hacen campañas para tema de control de gripe, pero sí que echamos mucho de menos que la administración nos eche una mano, porque al final ellos tienen mayor influencia de lo que nosotros podemos tener, y sí que se echa un poco de menos ese punto de no solo sancionarnos, sino también ayudarnos a la concienciación de la gente, no solo del sector, sino del país, porque al final es una enfermedad que se transmite, como hemos dicho, entre todas las especies. Bueno, Enrique, pues ha sido un placer estar contigo esta tarde aquí. Siempre me gusta que cuando tenemos estos porcicasts nominéis a algún profesional que te gustaría que le pudiéramos hacer una entrevista o a quien te gustaría que pudiéramos oír. ¿Podrías decirme a alguien así a bote pronto que se te ocurra? Mira, yo te voy a sugerir una persona, no sé si ha pasado por ahí, pero te voy a sugerir una persona que es Albert Finestra, y creo que él puede hablar mucho de control de enfermedades, no solo desde su experiencia como consultor, sino como su experiencia en la erradicación de Augeski, que nos parece que pertenece a un pasado muy lejano, pero fue no hace tantos años. Entonces yo te recomiendo que habléis con él, que puede aportar muchas cosas. Te voy a contar que ya hemos hecho el episodio con Albert. Vaya, por Dios. Ya nos ha hablado de control de Augeski y todo lo que podíamos aprender del control de Augeski con el PIRS. Y fíjate, porque mucha gente nos sorprendió oír de Augeski, y cuando oímos el episodio y hablamos con él, realmente nos enseñó todas las cosas que se pueden hacer y que se hicieron y que ahora mismo no estamos haciendo como deberíamos con otro tipo de virus como puede ser PIRS o incluso influenza, que acabamos de hablar de él ahora. Pues con esto, muchísimas gracias, Enrique. A vosotros, a ti. Un abrazo enorme y nos despedimos.